Faltando 15 minutos para llegar a Orellana. ¡Toma! ¡Toma! Encima no tengo rueda de repuesto en este carro. ¡Ay! Bueno, ya hemos conseguido dar con el de la grúa, pero como podéis ver, ya es de noche. Siempre hago lo mismo, salgo de trabajar a las 2, llego a mi casa a las 3 y a las 3 y 5 ya estoy montado en el coche y dirección Orellana. Tengo justamente casi una hora para llegar, desembarcar y cruzarme al puesto elegido, que suelo llegar atardeciendo y de noche. Esta vez no va a poder ser. Vamos a ir a reparar la rueda. No sé si será que tengo que cambiar la cubierta entera o no sé. Son las 6:30 y ya se ha hecho de noche completamente. Veremos si llego al taller, si no voy a tener que esperar a que abran mañana. Así que la primera noche truncada. Pero bueno, esto es Orellana. Bueno, al final ha tardado un montón la grúa porque ha habido justo un accidente aquí en Orellana. Y lo voy a dejar aquí, el neumático rayo. Una gente súper amable, me va a dejar meter el carro dentro de la nave y todo, hasta mañana a las 8 que ellos abren y me lo puedan apañar. Y nada, estoy esperando el de la grúa, que me he cogido yo y he venido antes para que no me cerrara el taller. Así que hoy nos venimos en camper. ¡Yuhu! Buenos días, como ya podéis comprobar, estamos en el embalse de Orellana. Ya hemos conseguido reparar la rueda, gracias a Dios. A las 8 puntuales estaba ya cambiándome la rueda, así que ya tenemos ruedita nueva y vamos a empezar la travesía. Hemos venido al emblemático puente de Talarrubias y desde aquí saldremos, así que vamos al lío. Estamos navegando para ver si podemos encontrar sitio, ya que nos hallamos que está la Vera Power de concurso, pero bueno, conseguiremos sitio seguramente. Vamos a estar navegando casi durante una hora, así que ahora según vaya encontrando sitio os voy diciendo, pero esta Orellana te da gusto. Aquí va a ser donde vamos a poner el bibi. Creo que es buena zona. Lo hemos seleccionado más que nada por la arboleda que tenemos aquí detrás, porque nos va a refugiar del viento que se avecina estos días. Así que vamos a empezar a descargar las cosas, a acomodarlo, vamos a dejar el puesto organizado y vamos a hacer un mapeo con Quick Drag de la sonda Garmin para que veamos todo el relieve que hay en el fondo y decidir dónde poner las posturas. Así que vamos a empezar a trabajar. Ya hemos hecho el mapeo, como podéis ver aquí ya están toda la escala de colores y aquí lo llevamos en sonda tradicional y en las sondas chip. Así que vamos a buscar donde llevamos marcados los puntos GPS, por ejemplo como por ejemplo este, y vamos a darle bien de cañita. Vamos con el eléctrico para no hacer ruido con la gasolina. Ahora que acabo de terminar de comerme unas fajitas
Y después de todo lo que hemos pasado, voy a enseñaros lo que viene siendo el puesto. Venirse conmigo. Por aquí os enseño la barca, donde ya lo hemos montado el motor eléctrico y la sonda, como podéis ver. Vamos a ver mis cañitas. Hoy he venido a pescar con las cañas de 10 pies. También tengo la de 13 pies, por si se llegara a complicar la cosa. Estoy probando unos cebos de NAS. Estas cañas tienen una acción de 3 libras y la verdad que van espectacular. No estoy pescando muy lejos, estoy pescando por aquí cerca. Entonces por eso también he optado por este tipo de cañas. Por aquí tenemos la cuna, que ya tenemos montada con la sacadera, como podéis ver. Vamos a lo que viene siendo mi refugio. Os presento mi refugio para esta sesión. Es un Broly que lleva conmigo muchísimos años. A ver si le pego ya el cambio, pero bueno, poco a poco. Aquí tenemos una caja del lance con 2 cañas, porque también por las mañanas, cuando las carpas no están activas, me gusta ir a echar unos lances por aquí cerquita. Aquí tenemos un cubo, que lo uso más que nada de cebado, por los compartimentos de arriba, que puedo llevar las mallas de PVA y todo el cebado ahí metido. Esta es una nevera de 50 litros de Ring Monkey que ha sacado nueva, que luego voy a hacer un pequeño vídeo para que lo podáis ver, porque es espectacular. Bueno chicos, y esto es el interior de mi refugio. Aquí tenemos todo el material de montaje, que son anzuelos, cajas, plomos, maletines de alarmas, todo lo que podéis pensar que podemos usar para pescar. Aquí tenemos las botitas, que nos las ponemos como si fueran calcetines, luego nos las agarramos rápido de aquí y nos las subimos como si fueran calcetines. Hemos traído una segunda bombona con una estufa, por si llegara a hacer mucho frío, no pasar frío. Aquí tenemos un poco de guarrería, por las películas y todo eso que vemos, ya que hago muchas sesiones en solitario y me aburro muchas veces. Aquí tenemos la camita, una cama de 8 pies con un saco bastante gordito, es espectacular de gordito, está súper a gusto. En la parte de atrás tengo todas las fundas individuales de las cañas y todo el material que me sobra, como de trípodes y todo esto, todas las fundas las he hecho ahí atrás. Por aquí tenemos ya la cocina, que la tenemos con nuestro juego de cubiertos, nuestro paravientos para que no nos moleste y además evitemos salpicadura a lo que viene siendo la tela del bibi. Que esta es una cocina dual, cosa que uso con esta bombona más chiquitita. Y luego lo que viene siendo la maleta de la cocina. Para mí es fundamental, ya que estamos en una sesión, alimentarnos bien y cuidarnos. Así que aquí está llena de aceite, sal, sartenes y todo lo que se te puede llegar a ocurrir. Si estás acostumbrado a ver mi Instagram, verás que como gran variedad de cosas. Y nada, espero que os haya gustado lo que viene siendo el orden que yo llevo en mi refugio, en todas mis sesiones. Me gusta que esté todo bien recogido y limpio, como podéis ver. Todo preparado para esta noche, para ver si podemos tirar muchas picadas. Bueno, os presento mi nueva nevera. Es la nevera nueva de Ring Monkey de 50 litros, la Cool A Box, que está bastante bien. Tiene unos cierres que son de acero o aluminio, no sé de qué material serán, pero vamos, que es metal, que es súper resistente y duradero. Tiene 2, uno a cada lado. Por este lado, como podéis ver, tiene para que desagüe todo el agua necesaria. También tenemos aquí la bisagra, que es metálica, entonces nos aseguramos que va a durar años. La abrazadera es plástica, pero también de muy buena calidad y resistente. Y luego, a la hora de abrirla, como podéis comprobar, es una tapa bastante gruesa y con 2 tiraderas que nos harán que no se nos caiga la puerta hacia este lado. Voy a enseñarosla por dentro para que veáis cómo la he llenado yo en esta ocasión. Bueno, como podéis ver, en esta ocasión yo le he metido Coca-Cola de litro 25, botellas de agua de 1 litro, un poquito de yogur para las mañanas para desayunar. Para esta noche, por ejemplo, tengo ensalada wakame con un poquito de pollo
Para mañana tengo pizza con un poquito de queso de cabra con la mitad del pollo que me sobre esta noche, unos zumos para desayunar esta mañana. Como podéis ver, la nevera también es ancha, entonces aguanta muy bien el frío. Además te viene con esta maravilla que es para congelar, como podéis ver con la marca de Red Monkey, y que también aguanta bastante tiempo congelado. Y aquí lo tenéis, esta super nevera que cierra maravillosamente. Espero que os guste y ante la duda, preguntadme lo que queráis. Ya nos hemos metido a la tienda para hacer la cena. Hemos hecho un poquito de pollo a la plancha, un poco de ensalada que viene con quesito de cabra. Y nada, esto va a ser mi cena, así que cenaré y cruzaré los dedos para que me despierte una buena pepa de orellana. Desearme suerte. Buenos días, nos acabamos de levantar de la primera noche. No hemos tenido ni picada, ni un pi, ni nada. Hemos visto, hablando con compañeros que tengo en todo el pantano distribuidos, que no están saliendo ningún pez. La Vera Power ha sacado solo 6 peces esta noche. Está súper complicado. Pues son 50 parejas creo que eran. No están saliendo peces. Otros compañeros que tengo desplegados por zona de embalse, río y por todo el pantano tampoco están viendo peces. Está siendo muy complicada la sesión. A ver si quisieran esta tarde o esta noche activarse el metabolismo, porque ahora estoy viendo algún salto que otro en superficie, pero no parece que tengan muchas ganas de estar comiendo. Ojalá me equivoque, pueda salir algún pez esta mañana. Vamos a aguantarla hasta las 10, 10 y media, que pueden seguir tirando bastantes picadas. Ya a partir de esa hora aparecen los peces que se empiezan a solear y dejan de comer tanto. Así que vamos a desayunar, que es lo que toca ahora. Vamos al lío. Pues con esto es lo que estoy pescando ahora en mis 3 cañas. A la izquierda tenemos lo que viene siendo un bola machacada con la mano, con unos diámetros irregulares para que se vayan hidratando como los pellets de diferente tamaño, poco a poco y en diferentes medidas. En medio tenemos el pop-up, que lo hemos hecho un snowman y luego hemos partido 2 a la mitad y los hemos juntado para hacer hamburguesas, como ahora veréis en el montaje del montaje. Y a la derecha tenemos la bola, pero que le hemos hecho harina, y todo ello junto con un poquito de chufa, trigo y cañamón. Todo es de la marca Nash, del sabor Monster Sim, y vamos a ver qué tal lo reciben los peces. Pero vamos, están los peces súper fríos. Esta primera noche no hemos tirado picadas, así que está la cosa complicada. ¿Qué os parece? ¿Tiene buena pinta? Estoy haciendo unos montajes para cambiar las cañas y no ha pillado la lluvia. No sé si verá. A ver si esto quiere animar a nuestras compañeras a que piquen ya de una vez. Es un poco desesperante. Vamos, que es vuestra oportunidad. Ha cambiado el tiempo drásticamente en caso de una hora. Estaba mirando la previsión del tiempo, ponía que no iba a llover ni nada, pero ha llovido muchísimo, la verdad. He tenido que subir el trípode también bastante, porque era una locura la cantidad de algas que estaba arrastrando, así que lo que he hecho ha sido levantarle bien las patas para intentar salvar toda esta zona de algas que tengo aquí,
Tengo como unos 15 a 20 metros delante del puesto, con bastante alga, como podéis ver aquí también en la orilla. Toda esta alga está viniendo y como podéis ver los hilos tienen bastante alga colgando. Entonces he decidido que voy a levantar más el trípode. Ahora estaba haciendo montajes, como os he enseñado, para cambiar las posturas. Lo que voy a hacer va a ser que cuando venga, venir con la caña bien levantada, con la barca. Así me aseguro de pasar por encima de todas esas algas y que no vuelva a pasar esto. Como veis también, la barca para mí es súper importante tenerla metida dentro del agua, porque, por ejemplo, fijaros toda esta pizarrilla, al vaivén del agua con las olas, hace que al final se fastidien las barcas, así que para mí es súper importante ponerle un ancla. Le ponéis un ancla con un corchito a un lateral y como podéis ver flota en el agua continuamente, y un clavo a la orilla, y así la tenéis bien asegurada. Así que nada, vamos a ver si secamos un poquito las cosas y seguimos. Son las 4 de la tarde, estamos terminando de hacer un poquito de pasta con pollo. Como podéis ver aquí, un poquito de pasta con nata, porque hemos tenido una cantidad de líos, porque hemos puesto el trípode mirando al cielo por la cantidad de algas que tenemos en toda esta zona, y ha sido un problema sacar las cañas. He partido las 3, así que he tenido que montar otra vez fluorocarbono más Leadcore para terminar punta, y madre mía, ha sido un no parar. Ay, Dios mío. A ver si se quiere animar alguna, que os quiero grabar un poco lo que he usado de cebado y eso, pero he ido a las carreras, porque después de la lluvia ha habido vientos muy fuertes de unos 30 km por hora, y es que en verdad no he podido parar, ¿eh? Ay, Dios. Vamos a comer y ahora os intento grabar eso, chicos. Vamos al lío, a ver si sale esta noche una buena pepa. En esta ocasión estamos pescando con un cebo de Nash, Mostensin. Es un boilie espectacular, donde podéis ver que tiene un color natural, es de krill con bases de pescados, y como podéis ver es una bola súper fresca, se parte y se desmenuza, que es una maravilla. También tiene su formato de pop-up. Yo lo que estoy haciendo con este pop-up es partirlo a la mitad una bola y juntarlo, y tenemos una bola equilibrada de 2 colores. Después el glue también, un bote espectacular, sin ninguna pérdida. Lo he llevado en la maleta boca abajo todo el viaje, no se ha perdido una gota, y eso que hemos pinchado hasta una rueda. He ido pegando muchísimos tumbos y el olor es espectacular. Normal que esté dando carpas por encima de los 20 kilos en todo lo que viene siendo Europa, y aquí, según lo vaya probando un poco más en este pantano, porque esta es la primera vez que lo pruebo, no hay que darle muchas más oportunidades, ya que está siendo Orellana muy bolero. Pero la verdad que lo que viene siendo el producto es espectacular. Así que ya le hemos dado la primera noche, no ha tenido picadas, pero lo repito, Orellana está súper complicado. Veremos esta segunda noche si podemos dar con alguna carpa. La verdad es que los cebos, para el invierno, chapó. Esa textura de la bola hace que interactúe demasiado con el agua y puede generar muchísimas picadas. Así que, como ya veis, ya ha caído la noche. Ha sido un día bastante duro, así que vamos a por la segunda noche.
Después de todas las penurias que hemos pasado, después de haber reventado la rueda del carro, haber tenido que dormir una noche en el coche, haber perdido la primera noche de pescar aquí en Orellana, hemos conseguido dar, después de 2 noches casi, porque esta es la segunda noche, a las 8 de la mañana, ha sonado una plus 20. Pez maravilloso que ya no abunda en Orellana. Ha pasado la barrera de los 20 tranquilamente. Uy, espera, que os cojo bien. A ver. Ahí la tenéis. Está todavía súper luchadora y eso que me ha dado media hora de batalla dentro de la barca. Ahí la tenéis. Joder, no puedo hacerme con ella. Está súper juguetona. Ahí la tienen. ¡Woohoo! Buenas. ¿Qué tal lo lleváis? Sí, tío, después de 2 días bolos, por fin, 22 kilos. Y como no podía ser diferente en esta sesión, ha venido otra picada y al picar ha tronchado el trípode para un lado y me ha partido una alarma. Así que para que veáis, todos los peces gordos vienen con desgracias. Vaya sesión, madre de Dios. Bueno, compañeros, me voy a dedicar ya a recoger. Tengo demasiadas cosas todavía dando vueltas. Ya hemos soltado el pez, como habéis visto. Y nada, una reflexión de esta sesión es que ha sido un tanto caótica y loca después de lo que nos ha pasado en carretera, que estaba súper cansado por lo mal que había dormido, más salir del trabajo. Se han juntado demasiadas cosas, pero mira, hemos tenido nuestra recompensa con un pez que pasaba por encima de los 20 kilos. La verdad que estoy súper satisfecho de esta sesión. Estoy probando estos cebos nuevos y en su primera salida conseguir este pez, estando en Orellana tan duro, la verdad es que ha sido un triunfo. Y nada, deciros que os suscribáis, que me sigáis en Instagram, pues si queréis ver estas sesiones, no igual que en los vídeos de YouTube, pero algo más adelantado, por ejemplo, ver que había pescado en días que Orellana está súper complicado y todo esto, lo subo en tiempo real a mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. También hago vídeos para TikTok, así que si me queréis seguir, estaré encantado. Así me apoyáis a seguir realizando todo esto, porque no es solo la pesca, sino también la tarea de estar grabándote, luego llegando a casa, editarlo para luego subirlo. Así que sin más, chicos, nos vemos en futuras sesiones.